Preguntas frecuentes de verdades divinas. Jesús, María y otros responden a preguntas que frecuentemente hacen los medios y el público. El tema de esta sesión es los espíritus. Esta es la segunda sesión. ¿Quiénes o qué son los demonios? Bueno, los demonios son personas que han vivido en la tierra y que a través de sus elecciones y deseos, de las cosas que decidieron hacer en la tierra, han hecho muchas cosas dañinas y malas en la tierra a través de sus decisiones. Y luego, cuando pasan al mundo espiritual, ellos siguen en su camino dañino, así que continúan haciendo el mal. Siguen siendo maliciosos, siguen siendo extremadamente dañinos, tanto para ellos mismos como para otras personas. Y como resultado hay algunas escrituras en la Biblia, por ejemplo, y algunas religiones que los clasifican como demonios. Ellos no son ángeles caídos, de hecho no hay Satanás, el diablo que es un tonto y un ángel, y no hay ningún demonio que sea un ángel caído. De hecho, una vez que te conviertes en ángel es imposible caer. Y digo imposible porque tu voluntad siempre está en armonía con el amor que existe dentro de ti. Y como resultado de eso, el amor impulsa cada acción. Por eso es imposible volverse un demonio después de haber sido un ángel. Y así Dios nunca creó nada único. Toma. Seres con libre albedrío aparte del ser humano. El ser humano es la creación más elevada de Dios en términos de la creación que se le dio libre albedrío. Y Dios no tiene una creación superior a la que he observado en el mundo espiritual. Y como dije, he estado allí durante 2000 años. Y tal vez en algún momento en el futuro descubra una creación así. Así que no lo descarto. Ciertamente no hay ninguno que exista en nuestra área universal, particularmente alrededor que rodea esta tierra o que rodea las esferas y dimensiones que rodean esta tierra. Y solo son personas que han vivido en la tierra, que han elegido hacer cosas muy malvadas y maliciosas por su falta de disposición. Vivir en armonía con amor. Y como resultado, su condición ha empeorado. Y parecen demoníacos, se ven terribles con su cuerpo. A menudo se retratan de esa manera para asustar o espantar a otros, pero la realidad es que cuando eres un espíritu en el mundo espiritual, puedes visitarlos y hasta hablar con ellos. Pero obviamente casi nunca se tiene éxito en convencerlos de alejarse de su curso de acción actual. Sí, entonces para ser bien claros, un demonio realmente es, como dices, una persona que ha vivido en la tierra. Correcto. Y quien ha tomado decisiones que han afectado, que no son amorosas o que son malas. Sí, entonces si somos realmente claros, un demonio o un diablo en el mundo espiritual es solo una persona que solía vivir en la tierra y que ahora ha pasado al mundo espiritual y debido a las decisiones sin amor que tomaron con su libre albedrío en la tierra y sus decisiones sin amor que continúan tomando mientras están en el mundo espiritual, han degradado tanto sus condiciones que se han vuelto mayormente malintencionados y malvados. Y como resultado de eso, toman acciones muy maliciosas y terribles. De hecho, acciones que guían a muchas personas aquí en este planeta son tomadas por estos demonios o espíritus y tienen la habilidad de cambiar y mejorar su condición, pero tampoco toman la opción de hacer eso, así que han usado su libre albedrío en una dirección que está en desarmonía con el amor, continúan intentando romper todas las leyes de Dios y por supuesto cualquier persona que continúe intentando romper todas las leyes de Dios descubre que hay mucho dolor y sufrimiento como resultado y estos espíritus en particular están enfurecidos por el dolor y sufrimiento que sienten personalmente como resultado de sus propias decisiones. Entonces han vivido en la tierra, han tomado decisiones poco amables. Mientras están en la tierra y en el mundo y en el espiritual. mundo espiritual después de que pasen. Mencionaste brevemente que podrían tomar una decisión diferente. Pueden. Y entonces, en ese caso, dejan de ser un demonio. Sí, por supuesto. Entonces, se puede decir que un demonio no es una persona o un ser que es creado así o que se crea a sí mismo de esa manera. Son una persona viviendo en un cierto nivel de, ya sabes, una emoción muy, muy negativa que podrían evitar si eligieran un curso de acción diferente. De hecho, hay muchos ángeles, muchos otros espíritus, de los cuales hablaremos en un momento. En otra pregunta, hay muchos otros espíritus que están tratando de ayudarles a salir de su condición.
Dios, a través de sus leyes, siempre está tratando de ayudar a los espíritus a salir de su condición demoníaca. Sin embargo, muchos de ellos son muy reacios a escuchar cualquier lógica y escuchando cualquier cosa relacionada con el amor. ¿Han pasado los espíritus de ser demoníacos o demonios a una condición superior? Sí, ha habido muchos espíritus que han pasado de ser un demonio a ser un ángel, de hecho. Algunas de las personas que la gente puede conocer en términos de historia, personas como el rey Herodes, quien fue responsable de mi muerte o parcialmente responsable de mi muerte, llegó al mundo espiritual en un estado muy demoníaco. Progresó a un estado aún más oscuro después de un corto periodo de tiempo debido a las acciones que tomó. Pero ahora es un ángel celestial. Salió de esa condición principalmente gracias a la ayuda que le dio su alma gemela. Ese proceso, y ahora él es un ángel celestial. Otra persona es la primera, el primer, ¿cómo se llama? Emperador de Roma, pronto. César, el primer César. Creo que su nombre era Julio César. Él, el primer César, llegó al mundo espiritual en una condición muy, muy oscura. Progresó a una condición aún más oscura. Casi lo adoraban los otros demonios que estaban allí debido a lo oscuro que era su estado. Y luego también avanzó y finalmente lo logró con la ayuda de una persona en la tierra que realmente habló con él y eventualmente lo convencieron de que podía avanzar de su condición a una mejor. Y eso fue casi 2000 años después, que ocurrió 1900 años después de que murió. Así que hay ejemplos en el mundo espiritual de muchos demonios que se han convertido en ángeles. Una última pregunta sobre los demonios. A menudo vemos a un demonio representado como algo no realmente humano, con rasgos extremos y muy feroces o de apariencia aterradora. ¿Es realmente así como se vería un espíritu al que llamarían demonio? Frecuentemente, sí, y así es como suelen verse. Son, como dije, su cuerpo físico se ha degradado al mismo estado que dictan sus emociones. Entonces el espíritu se enfurece aún más, cuanto más su cuerpo y apariencia física reflejan su condición. Y también tienen un deseo en general de asustar a otras personas. Y por supuesto, entonces, claro, tienen un deseo de forzar a otras personas a tener miedo manipulando su propia forma para que otras personas se asusten de su forma. La realidad es que no tienen mucho poder en el mundo espiritual. De hecho, la realidad es que un ángel puede controlar literalmente si lo deseara, no lo desearía, pero si quisiera podría controlar a millones de demonios al mismo tiempo. Así que tienen muy poco poder y de hecho la mayor parte de su poder se reúne agrupándose e influenciando a la gente, grupos de 20, 30, 100,000, incluso hay grupos de 10,000 o 100,000 de ellos en el mundo espiritual donde se agrupan y luego concentran toda su atención en una persona. Y esa es la única manera en que realmente pueden obtener poder, a través del poder colectivo. Ellos enfocan toda su energía y sus emociones a través de una persona, siempre y cuando esa persona en la tierra tenga emociones similares a las de ellos, les tiene miedo, cosa que obviamente muchas personas en la tierra están, y entonces estos espíritus particulares pueden manipular, los llevar a hacer todo tipo de cosas, incluso matar a otras personas, dañar a otras personas, así que tienen muchas emociones oscuras. Y estas emociones oscuras en realidad tienen este efecto físico en el cuerpo espiritual de modificar la forma física del cuerpo espiritual para que se vean muy malvados, que es la intención de los espíritus mismos. Quieren parecer malvados porque quieren que la gente les tenga miedo y de hecho esa es su principal razón. Su emoción principal es tratar de asustar a otras personas. Obtienen mucha alegría, si es que se puede llamar alegría, al hacer que la gente les tenga miedo. Y esa es su principal razón para modificar su apariencia de esa manera. Y es interesante, ¿verdad? Porque muchas personas tienen miedo de los espíritus oscuros y los demonios. Y sin embargo, mencionaste que una de las principales formas en que obtienen poder es solo por nuestro miedo. Por miedo a ellos. Sí, si no les tememos es muy, muy difícil que nos manipulen de alguna manera.
La única otra forma en que pueden manipularnos es a través de nuestras adicciones y podemos hablar de eso en otro momento. También pregunta, pero solo pueden manipularnos a través de nuestras adicciones y como resultado, si tenemos adicciones, entonces por supuesto nuestras adicciones pueden ser manipulados por estos en particular, pero aparte de eso tienen muy poca energía, tienen muy poca capacidad para controlarnos, no tienen prácticamente nada de fuerza física en comparación con una persona en la Tierra y de hecho, se requiere de miles y a menudo de decenas de miles o incluso millones de ellos para reunirse con el fin de manipular la materia en la Tierra. Y todos tienen que cooperar para hacerlo y, por supuesto, como están tan enojados, no les resulta fácil cooperar, no pueden cooperar fácilmente entre ellos. Tienen que tener un enfoque muy fuerte en tener un enemigo de antes, que cooperen entre ellos. Y así hay muchos millones de este tipo de personas que han partido de la Tierra, que han sido bastante malas en sus elecciones mientras estaban en la Tierra. Pero como hemos señalado, todos pueden convertirse en ángeles si eligen tomar un tipo de acción diferente. Es maravilloso. El universo que Dios ha creado, ¿no es así de alguna manera? Sentimos las penalidades y consecuencias de nuestras acciones negativas, pero además nosotros tenemos el potencial de convertirnos en ángeles simplemente cambiando nuestras decisiones. Y la capacidad de alguien que ha tomado tantas decisiones poco amorosas, de tomar una decisión diferente para ser más amoroso y para realmente tener ellos mismos y su vida cambian completamente. Es una de las provisiones más hermosas que siento que Dios nos ha dado. Sí, yo también siento que la gente en la tierra tiene una visión muy limitada de Dios. No nos damos cuenta de lo inteligente que es Dios. Y la gente en la tierra tiene una visión limitada. Piensan que Dios habría hecho un ser que puede engañar o degradar su condición sin nunca ser redimido. Y la realidad es que el universo de Dios ni siquiera permite eso. Todas las leyes del universo de Dios no permiten que un ser así exista continuamente para siempre. Las leyes de Dios están constantemente en acción, corrigiendo el comportamiento de estos individuos en particular, y es por eso que muchos de ellos se han convertido en ángeles a lo largo de miles de años que les ha tomado cambiar. Y debido a que las leyes de Dios siempre están en funcionamiento, siempre llevan a la persona, atraen a la persona hacia el amor, y Dios ha hecho un universo muy, muy inteligente. Uno que supera con creces las imaginaciones de cualquier científico en la Tierra o cualquier otro teólogo o cualquier otra persona en la Tierra. Cuando pensamos en Dios como un ser limitado, tenemos que empezar a pensar de nuevo porque Dios tiene una creatividad y sistema poderoso. Eso nos ayuda a todos a crecer en direcciones tan positivas que es imposible ser negativo, malintencionado y maligno por el resto de tu existencia. Y de hecho, Dios ha diseñado el universo que tenemos menos y menos poder, mientras más malvados. Las decisiones que tomamos. Exactamente. Creo que eso se entiende muy mal en el planeta. Muchos de nosotros sentimos eso. El mal tiene poder sin reconocer que en realidad estamos usando nuestra voluntad para darle poder. Exactamente, es el miedo lo que da poder al mal. Quiero. Eso es lo único. Si nadie tuviera miedo del mal, entonces el mal ya no tendría ningún poder. En realidad es el miedo al mal lo que le da su poder, y este es uno de los efectos más dañinos del miedo en este planeta. El miedo perpetúa el mal, por eso es esencial que cualquier persona con miedo lo enfrente, porque el miedo en sí mismo perpetúa el comportamiento maligno en otros y también potencialmente en nosotros mismos. Lo permitimos si ponemos excusas a nuestra propia maldad. Si sentimos nuestro miedo, si tenemos miedo y no queremos confrontarlo. Sí, pero no solo eso, ¿no? Apoyamos las acciones de las personas malas, les complacemos, es muy, muy dañino lo que pasa. Y aunque eso no sucede tanto en el mundo espiritual, porque las personas malas están separadas de las buenas, la gente que ha estado amando vive en un lugar diferente y por eso no le temen tanto al mal en sí. Mientras que aquí en la tierra, porque vivimos juntos, nos asustamos del mal. El problema de tener miedo al mal es que le damos poder. Sí. Le damos poder, lo estamos apoyando la generación y perpetuación del mal en el planeta. Si eligiéramos de manera diferente, si eligiéramos enfrentar nuestros miedos y liberarnos de ellos, el mal no podría existir en este planeta. Y eso es una de las cosas principales que debemos tener en cuenta cuando hablamos de espíritus como los diablos o demonios, porque solo ganan poder.
a través de nuestro miedo al mal. Sí, y se ven más desafiados a confrontar su propia maldad cuando dejamos de Sí, consentirles porque se vuelven y darles impotentes. poder. Mira, la única Sí. manera en la que obtienen alguna satisfacción es sintiéndose poderosos. Otros, y cuando ya no respondes a su poder, se sienten impotentes. Y esa es la emoción que deben enfrentar antes de poder progresar en el mundo espiritual. Bueno, necesitan sentir esa impotencia. Ríndete, llorarlo, de aceptar que ahora son Está impotentes bonito y lo aquí. han sido la mayor parte de su vida. Y una vez que hacen esos cambios particulares, entonces generalmente también cambian en otras direcciones. Es poderoso, ¿no? Cuando vivimos con miedo, damos poder al mal, pero cuando desafiamos el miedo y lo liberamos, en realidad no es solo eso. El cese de nuestro apoyo al mal en realidad está funcionando en una dirección positiva. Correcto. Inmediatamente empezamos a crear ambientes y situaciones que apoyan el crecimiento, el amor y la verdad. Correcto. Es un gran sistema que Dios diseñó para Sí. nosotros. Pero en la tierra va a requerir un gran número de personas no oponerse al mal, porque no necesitas oponerte, solo necesitas no hacer lo que dicta. Eso es todo lo que necesitas hacer. Y si hay una cantidad suficiente de personas haciendo eso, es imposible que el mal continúe sobreviviendo. Y de hecho, una vez que la mayoría de las personas en el planeta lo estén haciendo, que realmente podemos también contener el mal, podemos realmente poner el mal bajo control usando los mismos métodos que se utilizan en el mundo espiritual. El mundo y en realidad restringen a las personas que tienen tendencias malignas hasta que trabajen sus emociones particulares. Una de las cosas que intentaríamos hacer es ayudarlos a sentir algo de su impotencia. Sí. Lo que significa que necesitamos crear un ambiente para ellos que realmente ayuda a abordar la impotencia desde una perspectiva psicológica y emocional. Eso es lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual y eso es lo que necesitamos hacer aquí. Pero volviendo a la pregunta, si examinamos las causas del mal, podemos ver que el miedo lo apoya. Entonces los demonios y diablos solo pueden ser apoyados a través de sus acciones teniendo miedo de ellos. Y necesitamos abordar eso para ti, Sankain 6.